Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 hasta el 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano, y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Oremos. Padre celestial, nuestro Dios eterno, queremos iniciar este tiempo de prédica de tu palabra, como siempre, Señor, conscientes de la necesidad que tenemos de preparar nuestras mentes, corazones para ella. Te ruego, Dios, que nos ayudes no solo a estar atentos, sino a tener docilidad, a recibir con mansedumbre tu palabra. Sabemos, Señor, que siempre has dejado principios, verdades eternas, por medio de las cuales, Señor, tú quieres hablar a nuestras vidas. Te ruego para que nos ayudes a comprender tu palabra en este día y que permitas, Dios, que seamos edificados. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En el segundo libro de Samuel se menciona detalladamente aquel desafortunado acontecimiento del pecado en la vida del rey David. ¿Se acuerdan? Aquel acto de adulterio. Cómo David llegó a inmiscuirse en este pecado con la mujer de uno de su ejército, llamada Betsabé. Y este pecado trajo consecuencias a su vida. Claro, desde siempre cuando hablamos del pecado, el pecado siempre traerá consecuencias. La gente cree que puede pecar de una manera inmune. El pecador se engaña diciendo: yo me entrego al pecado y esto no me va a afectar. Y aunque aparentemente pareciera que el pecado no hace ningún efecto aquí, sin embargo, lo peor que puede causar el pecado es la condenación eterna. En la vida de Saúl también vemos cómo el pecado le arruinó, comenzando desde Adán mismo. Cada uno de los eventos de los pecados cometidos, ya sea en la Biblia e incluso en la experiencia de los cristianos hoy en día o en el pasado, vemos que las consecuencias del pecado son reales. Nadie podrá correr más rápido que el pecado. No existe alguien que pueda escaparse de las consecuencias del pecado. Esto fue real en la vida de David, aquel rey que el Señor había colocado para dirigir, para establecer el pacto del cual vendría el Mesías por medio de él. La tragedia del pecado de la vida de David no solo le afectó a él, ustedes saben que causó terribles desgracias en su vida. Déjeme le mencionar algunas de ellas. Ojalá hubiera sido solo el pecado, hubiera afectado su vida, pero también afectó su vida familiar. Y esto tengo que decir que no estoy hablando de maldiciones generacionales como algunos malentienden. Ay, si David pecó y vino una maldición generacional sobre sus hijos. No, no hay tal cosa como maldiciones generacionales en las personas. Ese es un cuento que se han inventado algunos. Pero sí podemos decir que muchas veces el ejemplo malo termina afectando a la familia. O incluso alguien que toma una mala decisión como padre o madre, desde luego que esa mala decisión afectará a la familia, sin que necesariamente sea una maldición generacional. ¿Qué causó el pecado de David en su familia? Bueno, tenemos que decir que hubieron varias cosas que llegaron a suceder en la familia de David. Por ejemplo, un hijo suyo llamado Amnón, instado por su primo llamado Jonadab, nos dice la Biblia de que terminó violando a su hermana. ¿Se acuerdan? David tenía otra hija llamada Tamar. Y este hombre, Amnón, un hijo de David, instado por un primo suyo, que lo llama que era su amigo, pero después dice que era su primo, termina violando a su hermana Tamar. Esto lo encontramos registrado en el capítulo 13, usted puede anotarlo y leerlo ahí en su casa. Capítulo 13 del segundo libro de Samuel, versículos 1 al 19. Pero no solo terminó allí lo del pecado. Este acto vergonzoso que cometió su hijo Amnón provocó el odio de otro de sus hijos llamado Absalón. Este Absalón termina asesinando a su hermano Amnón precisamente por haber violado a su hermana. Un deseo de venganza y termina en una tragedia familiar. Miremos cómo el pecado ha venido avanzando y dañando no solo a David sino a su familia. Comenzó con el adulterio de él, del rey David.
Luego siguió con aquel acto de incesto, porque era eso, un acto de violación de su hermano Amnón para con su hermana Tamar. Luego un acto de asesinato. Terribles pecados. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Algo accidental? No. La vida de David fue muy afectada por el pecado que cometió. Entonces hemos visto adulterio en la vida de David. Hemos visto incesto, violación. Hemos visto el asesinato entre hermanos, el de Absalón para con Amnón. Y todo esto como resultado de aquel pecado que cometió el rey David. Todo esto, hermanos, no era otra cosa que el cumplimiento de la sentencia que Dios había dado al rey David por medio del profeta Natán. ¿Se acuerdan? Cuando Dios envió al profeta Natán a confrontar a David por su pecado, le advirtió de eso, ¿no? Leo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 10 al 12. Mire la confrontación. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Terrible, ¿no? Mire cómo la sentencia de Dios dice, la verdad es que por causa de este acto, este no será solo un pecado que tendrá consecuencias sobre ti, sino afectará a toda tu familia. El mal mismo se levantará de tu misma casa. Terrible sentencia, ¿no? Después de haber matado a Amnón, dice la Biblia de que él huye a tierra de Jesús. Claro, quizá temía el reproche, la misma sentencia de su padre. Imagínense el dolor de David, saber que un hermano había matado a otro. Un hijo suyo se había levantado y en un acto de venganza había matado a su otro hijo. Terrible. Quizá entonces Absalón pensó de que la reprensión o incluso un acto más severo vendría de su padre por causa de su acto de asesinato. Lo que dice la Biblia es que él decide huir a una tierra llamada de Gesur, donde estuvo allí por 3 años. Piense eso. Luego de que mata a su hermano se va y 3 años se quedó en la tierra de Gesur. Luego estando allí, nos dice la Biblia también claramente, en los siguientes capítulos del libro de Samuel se enfocan en mostrar la actitud de Absalón. Mire que Absalón tiene una particularidad y es el principio que quiero enseñarles en esta tarde. Absalón es el claro cuadro en sus actitudes de aquella persona que peca, comete un acto terrible, una barbaridad, pero que sin embargo jamás muestra actitudes de quererse restaurar. Mire lo que pasó después de que Absalón asesina a su hermano. Versículo 38 del capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá, ¿cuántos? 3 años. De ahí en adelante la Biblia se va a enfocar, nos va a estar mostrando una y otra vez acerca de las actitudes de Absalón. ¿Qué actitudes eran? Actitudes del que no se quiere restaurar. Ese es el título de mi mensaje para esta tarde. Actitudes del que no se quiere restaurar. ¿Cuándo comprenderá la gente que una vez pecamos, cometemos actos que ofenden a Dios, van en contra de su palabra? Necesitamos ser restaurados. El cristiano deja los pecados así sueltos. ¿Ha visto usted eso? Es común encontrar hoy en día que el cristiano peca, se equivoca, quebranta principios de la palabra y cree que ya todo termina ahí. Deja todo por ahí suelto, ¿no? Ofende a la gente, quebranta lo que dice la Biblia, se equivoca en las decisiones que toma y cree que ya todo queda por ahí ya quedó todo olvidado con el tiempo. La verdad es que la Biblia menciona que aquel que se inmiscuye en el pecado no solo necesita buscar el perdón, sino que debe ser restaurado. Y en el caso de Absalón, Absalón toda su vida, porque después también murió, nunca exhibió ese deseo de ser restaurado. Algunas cosas que quiero que miremos del por qué sus actitudes son características del que no quiere ser restaurado. Si usted quizá ha pecado en su vida, sabe que se ha alejado de la comunión con Dios, ha cometido actos terribles, usted necesita no solo arrepentimiento, necesita restauración. Ahora el punto es, ¿tendrá las actitudes para ser restaurado? El rey David se arrepintió, ¿se acuerdan ustedes de Salmo 51? Buscó la restauración, al punto que le dice al Señor en ese Salmo 51 que confiesa su pecado, dice, Señor, lávame, límpiame mi maldad, crea en mí un corazón no limpio, renuévame un espíritu recto en mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches vuélveme el gozo. Todo eso son actitudes de que David no solo está consciente de su pecado, sino que buscó la restauración. Pero su hijo Absalón,
No. Nos dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 18 al 20. Miremos la primera actitud del por qué Absalón jamás quiso ser restaurado. Versículo 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Versículo 20. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Una vez está allí en tierra de Gesur por 3 años, jamás Absalón tuvo la iniciativa de volver, por lo menos a restablecerse en la relación con su padre. Esta es la primera actitud de alguien que no quiere ser restaurado. No vuelve por iniciativa suya. Esto que dice acá fue algo que se inventó Joab, alguien que también hacía parte del ejército de David. Busca una mujer sabia de Tecoa y le dice: ve allá ante el rey y propone como una especie de parábola, un enigma, una historia. Y David entendió a qué se refería. Era nada más ni nada menos que el esfuerzo para que David hiciese volver de tierra de Gesur a Absalón. Sin embargo, ¿fue la iniciativa de él, de Absalón? No. Esta fue la iniciativa de Joab. Miremos las palabras que leímos hace un momento, donde el rey David le pregunta a la mujer: ¿no anda la mano de Joab detrás de todo esto? Y la mujer dice: sí. Él puso y me dijo todo lo que tenía que hacer, porque buscaba exactamente hacer que Absalón, que por 3 años estaba lejos de su padre, lejos del reino, en tierra de Gesur, volviera. Esa es la actitud de alguien que no quiere ser restaurado. El que no quiere ser restaurado no vuelve por iniciativa propia. Eso es algo terrible. ¿Cuántos cristianos no quieren ser restaurados y se refleja en que no toman la iniciativa de volver a la comunión con Dios? Es más, a veces parece que el que tiene que ser restaurado toca traerlo. Y esto fue lo que hicieron con Absalón. Si miramos más adelante en el capítulo 14, versículo 23, mire lo que dice la Biblia. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. ¿De quién tendría que ser la iniciativa si quería ser restaurado? ¿De Absalón? Pero mire que Joab se inventó todo esto, consigue una mujer astuta, sabia de Tecoa, que se presente ante el rey, le proponga esta historia, y después de eso el rey se dice: claro, ve y trae a Absalón. Y después de esto dice la Biblia de que fue Joab a tierra de Gesur durante 3 años donde había estado Absalón, y fue a buscar a Absalón. Esa es la primera actitud del que no quiere restaurarse. No toma la iniciativa, no vuelve por sí mismo. La gente a veces comete barbaridades, pecados en su vida, se equivoca, y lo peor de todo es que no tiene la iniciativa de decir: sí, hice mal, tengo que ser restaurado, oren por mí, ayúdenme, aconséjenme. No, la gente dice: bueno, ya, yo creo que ya aceptaron, y dejamos todo así, por el aire. Esa es la actitud del que no quiere ser restaurado. Y por esa razón es que hay muchos cristianos que toda su vida continuarán batallando con el pecado. Porque ellos creen que no, bueno, yo ya se lo confesé al Señor, al fin y al cabo ya Dios lo sabe. ¿Dónde queda el proceso de restauración? Muchos fallan en eso. En el caso de Absalón, no quiso volver por su propia cuenta a Jerusalén. Porque dice el versículo que hemos leído hace un momento, 23 del capítulo 14 del segundo libro de Samuel, que fue Joab y lo trajo de Gesur a Jerusalén. Quien no quiere ser restaurado, la verdad es que no toma la iniciativa de hacerlo. Es más, otros tienen que hacer por él, imagínense. ¿Quién tenía que ser restaurado? Absalón. Y Joab por ahí metiendo la mano, imagínense, intercediendo por él ante el rey. Consiguió esa mujer de Tecoa y hasta hizo todo esto que menciona la Biblia en este capítulo, hasta el punto de que David dice: vaya y tráigalo. De Gesur a Jerusalén. Así hay muchos cristianos que, aunque han pecado, creen que ya todo termina ahí, sin entender que hay relaciones que quizá tienen que arreglar. Personas que ofendieron, que no quieren ellos decirle: ay, perdóname porque yo fui malo contigo, te ofendí. No, ya Dios lo sabe, me lo dejan por ahí. Esa es la actitud del que no quiere ser restaurado. Pero no solo vemos esta actitud que no tuvo iniciativa Absalón, sino hay otra actitud. Miren el versículo 32 del segundo libro de Samuel, capítulo 14. Dice la Biblia: y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Estas son palabras de Absalón. ¿Las vieron?
Absalón, en su otra actitud de alguien que no quiere ser restaurado, es que no reconoce sus faltas. Terrible, ¿no? Vieron que hasta dice, ¿para qué me hicieron traer de la tierra de Jesús? Yo estaba ya bien. ¿Para qué mandaron por mí? Y se lo está diciendo incluso a Joab. Ahora Joab, que hizo todo esto en favor de él, resulta siendo el culpable. ¿No pasa a veces con el que no quiere ser restaurado así? A veces el que tiene la culpa es el que lo aconseja. Nunca dice, ay, sí, perdón. No, el que tiene la culpa es el que se mete a aconsejarlo. Y hasta le está diciendo, ¿para qué? Me hubiera dejado ya en Gesur, yo estaba bien allá. Exijo ver el rostro del rey, dice Absalón. Y lo más terrible es lo que dice al final. ¿Vieron lo que dice? Miren el versículo 32 al final. Y si hay pecado en mí, tan bueno Absalón, ¿no? Ay, si hay pecado en mí, máteme. Otra actitud del que no quiere ser restaurado es que no reconoce sus faltas. ¿Cómo que si hay pecado en mí? Por supuesto que sí. Para ese momento, Absalón jamás había buscado el ser restaurado por el crimen que había cometido con su hermano Amnón. Absalón es el claro cuadro de aquellos que pecan y creen que me voy un tiempo, me alejo y ya después cuando vuelva todo es olvidado. ¿No hace la gente así? Comete una barbaridad en la iglesia y me ausento por ahí yo creo unos 2 meses del culto y ya después vuelvo. Ya todo olvidado, no hay pasado nada. Ya, hermano, ¿cómo estás? ¿Y qué es la restauración? ¿Cuántos cristianos se van al mundo, hacen un tipo de barbaridades, cometen todo y después vuelvo otra vez? Quien actúa así no ha comprendido que aparte de confesión, de limpieza, que solo se encuentra en la sangre de Cristo, del pecado, necesita la restauración. El triste problema de Absalón es que no reconoció sus pecados. ¿Cómo va a decir este hombre si hay pecado en mí? Como algunos cristianos dicen, si es que ha actuado mal, ¿no? Como a veces la gente que falla, peca, y al que trata de ayudar le dice, pues sí, dígame usted, si yo he actuado mal, dicen. O algunos que intentan restablecer relaciones uno con otro, ¿no? ¿Sabe cuáles son las palabras de ellos? Hermano, si te he ofendido. Ay, vea, ¿cierto? O sea, el que es ofendido tiene que antes agradecerle que diga eso, ¿no? Una actitud de ingratitud de Absalón. Todo lo que hizo Joab, porque se expuso, fue toda una trama. Acuérdese lo que hizo. Consiguió la mujer de Tecoa, le dijo vaya ante el rey, todo eso. Y ahora le dice, ¿para qué me hizo venir? Mire, hasta desagradecido es Absalón. Yo no le pedí que hiciera eso por mí. Así es el que no quiere ser restaurado. Hasta desagradecido es, ¿y quién le mandó? Y aparte de eso, no reconoce sus faltas. Es el lenguaje de aquellos que dicen, si te he ofendido, hermano, perdóname. Cuando usted escuche que alguien le dice eso, créame que esa persona no está arrepentida, realmente. Porque algunos creen que eso es como para salir del paso, para que vean, ay, mire, qué humilde, oye, qué humilde. Fue y lo buscó y le dijo, hermano, no sé si está mal, pero si te he ofendido, hermano. Qué humilde, ¿no? Si hay pecado en mí, ¿cómo que no había pecado en usted? Pues era culpable de la sangre de su hermano, ¿cómo que si hay pecado? Y hasta dice, pues si hay pecado en mí, máteme. Es aquel que no reconoce sus faltas. Pero dice el versículo 29 al 31 del mismo capítulo 14. Dice de esta forma, y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendele fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo, versículo 31. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? ¿Sabe qué fue lo que hizo Absalón? ¿Cómo le pagó a Joab una vez le mandó a traer de Gesur a Jerusalén? Una vez le mandó a traer, comenzó a causarle problemas. Lo manda a llamar 1, 2 veces. Claro, no fue. Quizá por los asuntos reales, porque era alguien importante, el ejército de David, Joab. Y cuando no vino, ¿saben qué se le ocurrió? Por ahí están los campos de Joab y manda a sus siervos, vayan y quémenlos. Esa es la actitud de alguien que no quiere ser restaurado. Que vuelve, pero no por iniciativa propia. No reconoce sus faltas. Y cuando está allí, en lugar de tener una actitud correcta de arrepentimiento, causa más desgracias, más problemas. Ya no solo era culpable de asesinar a su hermano, sino ahora había tomado y había quemado los campos de Joab. Terrible, ¿no? Qué peligro es alguien que no es restaurado. Dentro de la iglesia, imagínense, quien deja el pecado por ahí suelto en su vida y no se restaura es un terrible peligro, porque a la postre va a resultar causando más males. Por ahí está el pecado, ¿cierto? Y resultó causando más males. Y en este caso lo hizo con aquel Joab. Joab estaba más preocupado por la restauración de Absalón que el mismo Absalón, ¿no? ¿O por qué hizo todo eso? ¿O por qué lo intentó hacer así? Y a veces se preocupa uno más que el mismo pecador, ¿no? A veces uno se angustia más por el hermanito que está cometiendo ciertas barbaridades y no entiende, no recapacita que el mismo que está implicado en eso. Ese Joab. Y en un acto de ingratitud,
deshonestidad de este Absalón, toma y le manda a quemar todos los campos. ¿No es algo terrible? ¿No es una actitud de aquel que no quiere ser restaurado? Sí. Mire el problema que tienen algunos, que no lo ven tan grave. Absalón estaba cegado y no veía lo serio de su problema. Él creyó que con los 3 añitos que estuvo en Jesús, solucionado. Y resulta que no. ¿Dónde queda la restauración? El cristiano debe entender que el pecado también implica restauración. A no ser que no hagamos eso, tarde que temprano el pecado vuelve a aflorar. ¿Qué más hizo Absalón? Capítulo 15. Mire otra actitud de aquel que no quiere ser restaurado. Y eso tiene que ver con lo que leímos al comienzo en los versículos 1 al 4. Capítulo 15 dice la Biblia. Y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Esto es lo peor de todo. Mire que el pecado no restaurado, ¿sabe qué causa? Rebeldía. Eso es porque hay muchos cristianos rebeldes. Mire que dejó el pecado ahí. En el pasado pensó que ya no se había olvidado, que ya no saldría más a la luz. Y ahora vemos que ha avanzado tanto esto en la vida de Absalón, que ahora Absalón es un rebelde. Esto que hizo acá, lo que hemos leído hace un momento en los versículos 1 al 4, era un intento de quitar forzadamente a su padre, que era el rey del trono. Juntó gente, porque así es el que no se restaura, junta gente para su causa. ¿Usted de qué lado está? ¿Del mío o de cuál? Juntó gente para sí. Aparte de eso, dice la Biblia que comenzó a intentar ganarse el corazón de la gente. ¿Ha visto usted que el que no se ha restaurado comienza a hacer lo que antes no hacía? El que no se ha restaurado dice: yo ya me restauré. ¿Y cómo lo muestra? Con actos aparentemente se vuelve más amable de costumbre, porque ya fue restaurado según él. Mentira. ¿Lo ha visto usted? Antes no asistía y ahora sí se ve como más, ¿cierto? Antes no llegaba temprano, ahora sí llega más temprano. Y eso es evidencia que no es más que un rebelde que no ha querido ser restaurado. Mire la gente cómo actúa. La gente actúa y dice: pues hay que hacer lo que yo antes no hacía. Antes no hacía esto, ahora lo voy a hacer. ¿Sí? ¿No será más bien un Absalón? Y a todo el que venía por ahí, Absalón le decía: ¿de qué ciudad eres? ¿Cuál es tu problema? Hasta el punto que se volvió consejero. ¿Qué tal la actitud de Absalón? A todo mundo escuchaba. Según la fachada que tenía, Absalón era hasta mejor que el rey David. ¿Cuándo estaba por ahí el rey David escuchando a uno por uno? ¿Qué problema tiene usted? ¿Cuándo iba por ahí el rey David? ¿Cuál es su problema? ¿Qué tiene? ¿Cuándo lo escuchaba? No, pero Absalón sí. Mire, Absalón a todo mundo escuchaba. Absalón a todo mundo lo aconsejaba. Y hasta le decía: mire, tu causa es buena. Pero el problema es que no hay quien te escuche. Es que David está mal. Y después dice: si a mí me pusieran, ¿verdad? Si a mí me pusieran en ese lugar, yo a todo mundo escucharía, a todo mundo aconsejaría, porque así es el que no se ha restaurado. Es un rebelde que se disfraza de actos bondadosos. El que no se restaura, a todo mundo quiere llamar, a todo mundo quiere ayudar, a todo mundo quiere visitar. Ay, me pongo en esa situación, pobrecito, voy a ayudarle, lo voy a tratar, y es alguien que no ha sido restaurado. ¿Por qué no se restauró primero él? Absalón restaurando y ayudando a gente cuando él era el que necesitaba la mayor ayuda de todos. Terrible, ¿no? Casi siempre quien se las da de consejero tiene serios problemas en su vida. ¿Ha visto usted? Dicho en el lenguaje del Señor, ¿se acuerda lo que dice acerca de la viga y la paja en el ojo? Algo así. Absalón entonces, sin tener en cuenta que nada más ni nada menos que el que era el rey era su padre. Quien no se ha restaurado no respeta la autoridad. Esa es una evidencia de alguien que no se ha restaurado. ¿Sabe por qué? Porque la restauración implica someternos a la autoridad de Dios y su palabra. Pero como no nos hemos restaurado, si no se somete a Dios, ¿qué se va a someter a la autoridad establecida por Dios? ¿No es cierto? Si usted no se somete a Dios y a su palabra, no se someterá a ninguna autoridad. Llámese padre, madre, llámese autoridades en la iglesia, el pastor, su patrón, etcétera, etcétera. Si usted no se somete a la autoridad de Dios, a nada se somete. Y como el problema de Absalón era que no se había sometido a Dios para ser restaurado, mucho menos iba a respetar a su papá, que era el rey. Una clara actitud de alguien que no se ha restaurado. Versículos 1 al 2, el capítulo 15. Mire lo que dice. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él.
Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Quien no se ha restaurado busca seguidores para sí. ¿Vieron? Pareciera que era más diligente. Y lo que dije hace un momento. Quien no se ha restaurado, como no quiere restaurarse y como quiere engañarse a sí mismo, porque ese es el punto. El punto no es saber que estoy mal, que necesito ser restaurado, sino engañarme mismo y que lo disfrazo con actos externos que parecen buenos. Madrugaba, de mañana se ponía. Quien no se ha restaurado hace lo que antes no hacía. Bueno, entonces si antes no saludaba a nadie, ahora saluda a todos. Si antes se iba rápido del culto, ahora se queda. ¿Por qué? Porque como supuestamente se restauró. Y resulta que no. Absalón ahora de mañana se levantaba, imagínense. Se ponía ya a la puerta, miraba a ver quién venía el rey y le decía, ¿de dónde vienes? Esto en los versículos 1 al 2 nos muestra que Absalón quería era generar adeptos para él. Esto de juntar gente y caballo era una manera de decirle a su padre que él también se había vuelto poderoso. Que él también podía hacerlo. Y gente que fuera, como dice el versículo 1, en pos de él. ¿Vieron el versículo 1 al final como dice? Hombres que corriesen detrás de él. ¿No es así? Madrugaba, a todo el mundo escuchaba, parecía más bondadoso que su padre, el rey David. Y peor, mire lo que dice los versículos 3 al 6. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Claro, es que David, mi padre, imagínate, no oye a nadie. Yo sí te voy a escuchar. Versículo 4. Y decía Absalón, mire lo que decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Imagínense, el que no ha sido restaurado, el que fue injusto quemándole los campos de Joab, y es que hablando de justicia, tratando de aconsejar. Ese es el mayor engaño del que no se ha restaurado. Que su vida está destruida, destrozada, pero él cree que puede arreglar la vida de otros. Te voy a dar la lección de cómo tienes que arreglar tu vida. Y él destruido. Le decía Absalón a la gente de su tiempo, los que supuestamente su padre no escuchaba, te voy a dar la lección de la justicia. Y él era el más injusto de todos. Te voy a hablar de honestidad, cuando él era el más deshonesto de todos, porque mire lo que estaba fraguando, una rebelión y cómo quitarle el reinado a su padre, el rey David. Eso es lo que estaba por debajo de cuerda tratando de hacer. Sin embargo, ahí estaba Absalón con sus mejores actos. Dice el versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así que robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Vieron? Robando el corazón de otra gente. ¿Y su corazón cómo estaba? Eso es lo más grave. Lo más grave es que la gente se engaña, el que no se ha restaurado, tratando de estar bien con todo el mundo. ¿Y con usted cómo está? Con Dios. No se engañe. Ay, sí, claro, que me vean en mí una buena actitud, que yo ya acepté, ya me restauré, ya atendí mi pecado, ya esto es página pasada. Todo el mundo, ¿y cómo está usted? ¿Cómo está su corazón? Una sonrisa por fuera y el corazón lleno de amargura. Dios mira su corazón. Que no me vean así, que hay que pasar, que me vean que ya, no. Lo que intentaba hacer Absalón era robar el corazón de la gente. Ese es un serio indicador, que es una vía de escape. Quien no se ha restaurado de su pecado, rápidamente busca muchas cosas para tratar de agradar a otros. Piénselo y verá. El problema era Absalón, su corazón. ¿Pero qué hacía? A ver, ¿qué hago? A esto no lo escuchan, yo los escucho. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su asunto? Yo lo escucho. Si a mí me ponen, yo voy a hacer justicia. Ojalá vengan a mí todos. Y detrás de eso dice la Biblia que Absalón estaba robando el corazón de los de Israel. Ay, tremendo, ¿no? ¿De qué sirve todo eso? De que usted muestre una aparente buena actitud, de que todo el mundo lo vea, que usted es chévere, ¿cierto? Porque hay gente que está pésimamente con el Señor, está amargado, resentido, fuera de la comunión con Dios, pero entonces es chévere. Ay, ese hermano es chévere. En la iglesia es chévere, ¿sí o no? Con todo el mundo. Qué vergüenza, hermano. ¿No es así? Cambia la página, ¿no? Antes miren los contrastes, antes como que cuando estaba bien con el Señor parecía un ogro. Pero ahora que está mal, ahora no. Ahora soy chévere con todo el mundo. Yo quiero que en la iglesia me vean como una persona chévere. ¿Qué más, hermano? Y esto y otro. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso cuando no hay restauración en su vida? ¿De qué sirve eso? Absalón trataba de ganar el corazón de otros. ¿Por qué no comenzar con su propio corazón, que bien mal estaba para ese momento? Ese es el problema, ¿no? Falta de restauración. Versículos 7 al 12, mire lo que pasó. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Versículo 9. Y el rey le dijo,
ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Detrás de esto, del que no se quiere restaurar, está la otra situación. ¿Y sabe cuál era? ¿Vieron esa apariencia de espiritualidad de Absalón? Permíteme ir porque yo le hice una promesa, yo hice un voto. Cuando yo estaba allá en Jesús los 3 años, cuando todo esto de mi hermano, permíteme, porque yo le prometí a Dios, si él me permitía volver a Jerusalén, mentiroso. ¿Cuándo se le vio el interés de volver a Jerusalén? ¿No fue Joab que lo trajo? Pero sin embargo dice, yo hice una promesa a Dios. Ahora permíteme ir a Hebrón a cumplirla. ¿Pero qué tenía en su mente? Una rebelión. Y hasta mete a Dios en esta situación. Yo le prometí a Dios que le iba hasta a servir, hasta dice que le iba a servir. Quien no se ha restaurado aparenta una falsa espiritualidad. Y esto va de la mano con lo que dije antes, ¿no? Del chévere en la iglesia. Ahora aparenta una espiritualidad. Ay, qué espiritualidad, ¿no? Supuestamente ora más, supuestamente lee la Biblia más, aparentemente estudia la Biblia más, aparentemente ahora evangeliza más, viene a la iglesia más. Pero todo eso no es otra que una fachada de una falsa espiritualidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Que todo eso era agradable a Dios? Lo ha llevado a Absalón, su falta de ser restaurado, a una terrible actitud, incluso hasta un pecado tan serio como tomar el nombre de Dios en vano. Eso es algo serio. ¿Cuándo dice la Biblia, dónde leímos que él había prometido? Que estaba tan preocupado por estar en Jesús, fuera de Jerusalén, lejos de su padre. ¿Cuándo leímos eso? ¿Cuándo leímos que Absalón había prometido, si me permite, Señor, volver a Jerusalén, yo te serviré? ¿Cuándo? Nunca. Y esa es evidencia del que no se ha restaurado. Y esta aparente espiritualidad, lo más terrible de todo, ¿sabe para qué fue? ¡Qué bendición a Absalón!, ¿no? Fue para David y el pueblo de Israel, ¿no? Su espiritualidad fue para causar más daño. Ese es el problema más serio del que no se ha restaurado. Que sus actos de aparente espiritualidad no es para bienestar, sino para causar mayor daño. Porque se mire, pero ¿por qué ese? ¿Y por qué será? Y este hermano, pero parece sincero, mire, parece. Se ve como espiritual y mire, causas peor daño. Porque sí veo que hasta dice que llevó a un grupo de hombres engañados, dice, en su sencillez. Ellos no sabían, mire, versículo 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban ¿en qué? Sin saber nada, ¿sí vio? Los arrastró con su aparente espiritualidad, con su verbolia, ¿sí o no? Hasta los convidó, se los llevó. Ellos no sabían qué era lo que tenía, porque ya había dicho, una vez estemos allí, van a proclamar, una vez suene la trompeta, Absalón reina en Hebrón. Eso es lo que quería. Mire hasta dónde nos puede llevar la falta de restauración a cometer otros pecados. ¿Vieron todas esas cosas que ha venido en la vida de Absalón? Partiendo de una sola. Dejar por ahí en el aire el asesinato que cometió con su hermano. Lo dejó por ahí. Nunca buscó restaurarse. Y mire todo lo que va. Ahora ya es un rebelde, un mentiroso, un profano, un blasfemo, un hipócrita, por no buscar la restauración. Ustedes saben que al final la Biblia dice que Absalón murió. De lo que tenía tan apreciado que era su pelo largo, porque casi no se lo cortaba. Con un mulo iba y quedó suspendido, colgado del pelo. Y lo atravesaron en su corazón con un dardo. Así terminó Absalón. Quien no busca la restauración no puede terminar bien. Por más de que se engañe, por más de que haga muchas cosas, quien no busca la restauración de su pecado no puede terminar bien. No hay la historia todavía que diga, este cometió pecado, no se restauró y terminó súper bien. No. Hay casos en la Biblia, ¿no? ¿Recuerda usted Judas? ¿Recuerda usted el caso del mismo Saúl? ¿Cómo terminaron? Todos esos son cuadros de qué sucede cuando no buscamos la restauración. Ahora, es claro y es una seria advertencia para nosotros a través de la vida de Absalón. El que quería ser rey por fuerza, ¿qué significaba su nombre? ¿O qué significa? Mi padre es paz. ¿Cómo le parece? Ab es padre y viene de Shalom, Absalón. Mi padre es paz. Imagínense. Bastante paz hizo, ¿no? Bastante paz trajo a su padre, a Jerusalén, ¿no? Bastante paz le causó a Joab, ¿no? Bastante paz causó, ¿no? No únicamente de nombre. Y hay cristianos únicamente de nombre. Humildes de nombre. Buena gente de nombre. Porque a la hora de la verdad, nada de eso es. ¿Es consciente usted que quizá tenga un pecadillo por ahí suelto que dejó? Ya lo dejé por ahí. Y que ese, ahí sí como dicen coloquialmente, cuando se le crezca el enano, va a ver. Bueno, la gente cree, yo voy dejando pecadillos por ahí. ¿Sabe usted que quizá necesita restauración?
Ojalá la busque con ansia y con anhelo. En las iglesias es común encontrar este tipo de Absalones. Ahora me entienden, ¿no? Son aquella gente que anda dejando por ahí. Nunca atiende su pecado. Y esa es la gente que comienza a amargarse, a resentirse, a causar problemas, a dañar a otros, a afectarse y que terminan mal en su vida. Son los Absalones. Sin darse cuenta que lo que está causando principal mal en su vida es que no ha sido restaurado. Esa gente, en lugar de ser solución, se vuelve problema. ¿No hubiera sido mejor dejar a Absalón en Gesur? Sí. Mejor, ¿cierto? Dejarlo ahí. Pero es que como le dijo, ustedes tienen la culpa, porque ustedes me mandaron, se lo digo a Joab, ¿no? Yo estaba en Gesur, ¿para qué me trajo? Así hay gente, ¿no? Porque no quiso jamás ser restaurado. ¿Necesita usted quizá restauración de parte de Dios en su vida? Ojalá fuera así. Créame que el no restaurarse es la puerta abierta a otro tipo de pecados. Y lo que es peor, a que su vida termine de la peor manera. Como dije al comienzo, ¿cuándo entenderemos como cristianos que si hemos pecado, quebrantado principios de la palabra, necesitamos sí o sí ser restaurados? Y comienza con el reconocimiento, no con la oración que algunos cristianos hacen porque hasta eso está equivocado. Señor, aquí estoy, si te he ofendido, lo mismo de Absalón, ¿no? Señor, quizá esté mal. Hermano, quizá yo esté mal. No. La primera evidencia de la restauración es reconocer 100% que necesita ser restaurado. Sí, estoy mal. Necesito ser restaurado, necesito ser perdonado, limpiado. Necesito restablecer mi comunión contigo. De ahí parte, ese es el camino para la restauración. De lo contrario, una vez más se repetirá la historia de Absalón en la vida de algunos. ¿Es usted un Absalón? Ojalá no sea así. Meditemos en la palabra de Dios en este día. Tal vez me haya escuchado el día de hoy un Absalón. Usted sabe que necesita ser restaurado, sino que no ha querido verlo. Es más, ha tratado por todos los medios de opacar eso, haciendo muchas cosas que aparentemente son buenas, pero negándose la realidad de lo principal y más importante, la restauración que necesita usted en su corazón. ¿Por qué no le pide al Señor que le ayude? ¿Por qué no reconoce quizá su falta de perdón que hay? Tal vez su rencor, su amargura, lo que hay en su corazón que no le ha permitido ser restaurado. Aunque usted diga que sí, pero no. De ahí parte, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Solo Dios puede restaurarnos mediante el perdón a través de la sangre de su Hijo. Pero también nos ayuda en aquellas áreas que necesitamos quizá trabajar como proceso de esa restauración. Con lo que siempre vamos a orar. Señor de los cielos, Padre Celestial, gracias damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener siempre presente este principio de tu palabra. Que no andemos, Señor, ignorando, dejando por ahí el pecado suelto. Es cierto, necesitamos ser perdonados, limpiados con la sangre de tu amado Hijo. Pero también, Señor, qué importante la restauración. Esa restauración, Señor, nos lleva a una comunión correcta contigo. Te pedimos, Señor, que en este día no haya nada, Señor, que nos obstaculice, nos impida esa restauración que proviene de ti. Necesitamos, Señor, revisar nuestro corazón muy atentamente. Saca, Señor, cualquier cosa que quizás, Señor, aún el autoengaño, como lo fue en la vida de Absalón. Y que no haya ninguno aquí, Señor, que esté engañado quizá, ignorando su pecado, lo que hay en su corazón. Que coloques en nuestros corazones ese firme deseo por el ser restaurado. Gracias por este momento, Señor, y ayúdanos. Permítenos aplicar tu palabra. Tu Espíritu Santo nos dé la capacidad para restablecer nuestras relaciones contigo y con otros. Gracias por este momento. Pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.